Bienvenidos, queridos oyentes, a una historia que nos llevará a través de misterios antiguos y secretos del cosmos. Un relato que no solo busca relajar tus pensamientos, sino también envolver tu mente en la suavidad del asombro y la maravilla. Mientras te acomodas en tu cama, deja que las palabras fluyan lentamente y sin prisa, te guíen a un viaje donde la calma se mezcla con la fascinación. Hoy les contaré la historia de un astrónomo que durante años buscó una respuesta que parecía escapar de su comprensión, pero al final encontró algo mucho más grande que lo que jamás imaginó. Esta es la historia de El último refugio de las estrellas. Capítulo 1. El astrónomo solitario. En un pequeño pueblo donde el viento soplaba suavemente y las olas del mar cantaban en la distancia, vivía un hombre llamado Hugo. Hugo no era como el resto de los habitantes del pueblo. Él no buscaba la tranquilidad del día a día ni el bullicio de las conversaciones cotidianas. Su lugar favorito en el mundo era una vieja torre de observación, que se alzaba solitaria en una colina que tocaba el cielo. Desde pequeño, Hugo se había sentido atraído por las estrellas. Mientras otros niños jugaban en las praderas o exploraban los bosques cercanos, él se pasaba las horas mirando el cielo. Le fascinaba la idea de que tan solo un vistazo hacia arriba podía revelar misterios y secretos escondidos a simple vista. Y así, con el paso de los años, Hugo se convirtió en un astrónomo. Su observatorio, aunque modesto, estaba repleto de telescopios y mapas estelares. Cada noche, se sumergía en su pasión, buscando respuestas a las preguntas más profundas que siempre lo habían acompañado. ¿Qué secretos guardan las estrellas? ¿Por qué hay tanto vacío entre ellas? ¿Es posible que haya vida más allá de nuestro pequeño rincón en el universo? Sin embargo, aunque pasaba horas mirando las estrellas, Hugo sentía que le faltaba algo. A pesar de su vasto conocimiento sobre el cielo y los astros, aún no lograba comprender la magnitud del universo. Sentía como si siempre estuviera al borde de descubrir algo grandioso, pero nunca pudiera alcanzarlo. Una noche, mientras ajustaba el telescopio para observar una nueva constelación recién descubierta, Hugo vio algo que no podía explicar. Un destello de luz, diferente a todo lo que había visto antes, atravesó el cielo. Fue fugaz, pero suficiente para dejarle una sensación extraña, una que no podía quitarse de la mente. Esa misma noche, mientras se recostaba en su cama, Hugo pensó que tal vez el universo estaba tratando de comunicarse con él. Decidió que, al día siguiente, iría a la vieja biblioteca del pueblo en busca de antiguos textos que pudieran darle alguna pista sobre lo que había visto. Algo en su interior le decía que esa luz era más importante de lo que parecía. Al amanecer, Hugo se levantó temprano, decidido a resolver el misterio que había comenzado esa misma noche. Sabía que la respuesta podría estar esperando en las páginas de libros olvidados y no descansaría hasta descubrirla. Capítulo 2. La búsqueda comienza. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, bañando el pueblo en un cálido resplandor dorado. Las primeras luces del día iluminaban las viejas calles empedradas, y el sonido de las olas llegaba suave y relajante, como una canción de cuna. Sin embargo, en la mente de Hugo, todo eso parecía distante. Solo podía pensar en el destello que había visto la noche anterior. ¿Qué significaba? ¿Era solo un reflejo, una ilusión, o algo mucho más grande y profundo que su mente no lograba comprender? Con esa inquietud en su pecho, Hugo se dirigió a la biblioteca local, un edificio de ladrillos gastados que parecía estar tan arraigado al tiempo como las propias estrellas que él estudiaba. La puerta crujió al abrirse, y el aire estaba impregnado de ese característico olor a libros viejos, como si las historias y los conocimientos estuvieran esperando pacientemente a ser descubiertos por quien tuviera la curiosidad de buscarlos. El bibliotecario, un hombre de cabello canoso y lentes gruesos, le saludó con una sonrisa amable pero cansada. Era un hombre que conocía a todos los habitantes del pueblo, pero Hugo rara vez lo veía, ya que prefería su observatorio. Después de unos breves intercambios de palabras, Hugo se dirigió hacia la sección de astronomía y ciencia antigua. Sabía que los antiguos astrónomos, aquellos que no tenían telescopios tan avanzados como los suyos, tenían teorías sobre las estrellas y el cosmos que desafiaban la lógica moderna. Hugo comenzó a hojear varios libros que trataban sobre las primeras observaciones del cielo y las primeras interpretaciones de los fenómenos astronómicos. Pero a medida que pasaban las horas, el inquietante pensamiento de esa luz fugaz no se desvanecía. Sentía que el conocimiento estaba cerca, pero se le escapaba como una sombra que se desvanecía con el paso del tiempo. Fue entonces
cuando encontró un viejo cuaderno encuadernado en cuero, con una capa de polvo que no se había movido en años. El título, en letras doradas, decía Los misterios del cielo nocturno, un viaje al infinito. Hugo lo abrió con cuidado, consciente de que las páginas podrían deshacerse con el menor contacto. La tinta, aunque algo desvaída por los años, todavía era legible. Las primeras páginas hablaban de las constelaciones y de cómo las antiguas civilizaciones veían el cielo como un reflejo de sus dioses. Pero algo en una sección más al final llamó su atención. Hablaba de un fenómeno extraño, uno que los astrónomos antiguos denominaban el último refugio de las estrellas. Según el texto, había algo en las estrellas que no se podía ver a simple vista, algo oculto más allá de las constelaciones conocidas. Los antiguos creían que era un portal, una especie de umbral entre lo visible y lo invisible, entre el tiempo y el espacio. Algunos sugerían que se trataba de un lugar donde las almas viajaban después de la muerte, mientras que otros pensaban que era el último vestigio de un universo anterior, destruido por fuerzas que no podían comprender. Mientras Hugo leía estas palabras, una sensación extraña lo invadió. Era como si la luz que había visto esa noche estuviera de alguna manera conectada con lo que describían estas antiguas páginas. ¿El último refugio de las estrellas? ¿Sería posible que estuviera frente a un descubrimiento que nadie había hecho antes? ¿Un portal a algo que iba más allá de la comprensión humana? Con el cuaderno en sus manos, Hugo decidió que debía regresar esa misma noche a su observatorio. Necesitaba estudiar con más detalle el lugar exacto donde había visto ese destello de luz, pero algo en su interior le decía que debía prepararse, porque no sería un hallazgo sencillo. El universo no revelaría sus secretos tan fácilmente, y Hugo sentía que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Hugo se dirigió de nuevo a su torre. Sabía que la noche sería larga, pero también sabía que no podía esperar más. Lo que estaba por descubrir podría cambiar para siempre su visión del cosmos, y, tal vez, del mundo entero. Capítulo 3. El destello de luz. La noche cayó lentamente sobre el pueblo, envolviendo todo en una atmósfera tranquila y silenciosa. El aire fresco de la madrugada acariciaba la piel de Hugo mientras subía las empinadas escaleras de su observatorio, cargado con el cuaderno antiguo y una sensación de anticipación creciente en su pecho. La torre parecía aún más solitaria en la oscuridad, su estructura de piedra sólida y silenciosa destacando contra el cielo estrellado. Cada paso que daba sentía como si estuviera más cerca de un enigma que desafiaría todo lo que había conocido hasta ese momento. Cuando llegó a la cima, Hugo se detuvo un momento para contemplar el cielo. Las estrellas brillaban con una claridad inusitada, como si estuvieran observándolo a él, esperando el momento adecuado para revelarle algo secreto. A su alrededor, todo parecía quieto, inmóvil, pero Hugo sabía que el universo estaba en constante movimiento, guardando sus misterios, esperando ser desvelado. Instaló su telescopio con precisión, apuntándolo hacia el punto exacto donde había visto el destello la noche anterior. Se acomodó en su silla de observación y, con el cuaderno en la mano, comenzó a leer una vez más el pasaje que había encontrado. El último refugio de las estrellas. No podía dejar de pensar en esas palabras. Algo dentro de él le decía que ese lugar, esa idea, no era solo una fantasía antigua, sino que era real. Y quizás ese destello de luz que había presenciado era una señal de que ese refugio existía, justo allí, en el vasto firmamento. Con un suspiro profundo, Hugo se concentró en su telescopio. Ajustó el enfoque, observando cada detalle de las estrellas en su campo de visión. Durante unos momentos no ocurrió nada fuera de lo común. Las estrellas seguían brillando con la misma serenidad de siempre. Pero entonces algo cambió. Un brillo intenso pero breve apareció de nuevo. Fue como si una estrella hubiera parpadeado con una intensidad que no era propia de ninguna constelación conocida. No fue una explosión ni una supernova, sino más bien un destello, como una chispa fugaz que se desvaneció en la oscuridad. Hugo se levantó de su silla con rapidez, ajustando el telescopio para seguir el camino de la luz, pero antes de que pudiera hacerlo, el destello reapareció esta vez más cerca, casi justo frente a él. En ese momento, el aire alrededor de Hugo pareció volverse más denso, como si el tiempo mismo estuviera suspendido. El brillo comenzó a formar una especie de patrón en el cielo, un círculo que giraba lentamente,
como si una fuerza invisible estuviera dibujando algo en la oscuridad. Era como si el propio universo estuviera haciendo una marca en el cielo, un mensaje que solo él podía leer. Sin saber cómo, Hugo comenzó a notar todo lo que veía, pero pronto se dio cuenta de que no podía seguir el ritmo. El patrón en el cielo parecía cambiar con cada segundo, desvaneciéndose y reapareciendo, transformándose. Cada destello era diferente al anterior, pero todos parecían converger en un solo punto, el centro de ese círculo cósmico que giraba en el firmamento. Por unos momentos, Hugo sintió que su mente se llenaba de pensamientos confusos. El conocimiento que había acumulado durante toda su vida como astrónomo no parecía ser suficiente para comprender lo que estaba ocurriendo. Era como si estuviera presenciando algo fuera de todo entendimiento humano. Y, sin embargo, no podía apartar la mirada. Algo lo mantenía allí, algo lo empujaba a seguir observando, como si el mismo universo lo estuviera guiando. Fue entonces cuando la luz, con una intensidad que cortó la respiración, se detuvo por completo. En lugar de desaparecer, comenzó a formar una figura, algo que Hugo no había anticipado. No era una estrella ni un planeta, ni ninguna de las formas reconocibles de los cuerpos celestes. La luz comenzó a tomar la forma de una espiral, como una galaxia naciendo frente a sus ojos. La espiral era tan grande que parecía envolver el cielo entero, pero, al mismo tiempo, estaba tan cerca que Hugo sentía que podía alcanzarla con la mano. Su corazón latía con fuerza, y una sensación extraña lo invadió. No era miedo, sino asombro profundo, como si estuviera frente a un secreto que había estado esperando ser descubierto desde el principio de los tiempos. La espiral giraba lentamente, su centro iluminado con un resplandor blanco y puro, mientras los bordes se desvanecían en una oscuridad que parecía no tener fin. En ese instante, Hugo comprendió algo que nunca había considerado antes. Esta luz, esta espiral cósmica, no era simplemente un fenómeno astronómico. Era una puerta, un portal a algo más allá del espacio y del tiempo, algo que no podía describir con las palabras que conocía. Era el último refugio de las estrellas, el umbral entre lo conocido y lo desconocido, y estaba justo frente a él. Con el cuaderno todavía en las manos, Hugo comenzó a escribir lo que veía, pero sus palabras ya no parecían suficientes. Mientras la espiral seguía girando, Hugo sintió que algo comenzaba a suceder dentro de él. No solo estaba observando el universo, sino que parecía estar conectando con él de una manera que nunca antes había experimentado. El cosmos ya no era un lugar distante y frío, sino un ente vivo, palpitante, como si compartiera un vínculo secreto con él. Pero mientras la espiral brillaba con su luz etérea, Hugo también sintió una presencia. No era una voz, ni una imagen, pero estaba ahí, cerca de él, como si el mismo universo le estuviera hablando. La conexión se profundizaba, y Hugo comprendió que este momento no era solo una coincidencia, sino el principio de algo mucho más grande. De repente, como un suspiro del viento, la espiral comenzó a desvanecerse. La luz se apagó, dejando tras de sí un vacío en el cielo. Pero, a diferencia de antes, Hugo no se sintió solo. Había algo nuevo dentro de él, una comprensión que no podía articular con palabras, pero que sentía profundamente en su ser. El último refugio de las estrellas ya no era solo un misterio lejano, ahora vivía dentro de él. Capítulo 4. El mensaje silencioso. El silencio que siguió al desvanecimiento de la espiral, fue absoluto. No era el tipo de silencio que normalmente se experimenta en la soledad de la noche. Era un silencio denso, como si el universo entero hubiera contenido el aliento en ese momento. Hugo permaneció inmóvil, mirando el cielo ahora vacío, mientras su mente procesaba lo que acababa de presenciar. Cada estrella brillaba con la misma intensidad que antes, pero ahora para él parecían diferentes. Había algo en ese brillo que antes no notaba, algo más allá de lo visible, como si las estrellas, en su fulgor eterno, guardaran secretos que solo aquellos con la capacidad de escuchar pudieran entender. Con las manos aún temblorosas, Hugo se levantó lentamente de la silla, sin apartar los ojos del cielo. Lo que había visto, lo que había sentido, era algo que no se podía capturar con palabras. Sin embargo, algo dentro de él sabía que debía regresar. No podía quedarse con solo esa visión fugaz. La conexión había sido demasiado profunda, y aunque la espiral había desaparecido, Hugo sentía que el mensaje no había terminado.
Se acercó al borde de la torre y observó el pequeño pueblo que se extendía debajo de él. Las luces en las casas brillaban suavemente, como diminutas estrellas en la tierra, ajenas al misterio que se había desvelado esa noche. Todo parecía tan tranquilo, tan normal, pero Hugo sabía que no podía ignorar lo que había sucedido. El universo le había mostrado una puerta, y ahora él debía decidir si estaba listo para atravesarla. Pasaron varios minutos antes de que tomara una decisión. Finalmente, sintió que no podía regresar a su vida cotidiana sin entender más. Había algo en ese destello, en esa espiral, que lo había llamado. Una sensación de urgencia lo empujaba a buscar respuestas. Necesitaba saber por qué la luz había aparecido, qué era lo que realmente representaba y qué había intentado comunicarle el cosmos. Con determinación renovada, Hugo se adentró nuevamente en su observatorio, sin apartar la vista del cielo estrellado. Estaba claro que ese fenómeno no era solo una casualidad. Había algo más, algo que no se podía explicar solo con las teorías astronómicas que él había aprendido a lo largo de los años. Algo que trascendía los límites de la ciencia conocida. La espiral, ese patrón tan perfecto, había sido un mensaje, pero para comprenderlo completamente necesitaba más información. Fue entonces cuando recordó las palabras del cuaderno, El último refugio de las estrellas. El título resonó en su mente como un eco distante, y Hugo comprendió que el refugio no era solo un lugar físico, sino algo más intangible. Podría ser un estado de comprensión, una forma de conexión con el universo en un nivel profundo. Pero para llegar allí, Hugo sabía que debía seguir investigando. Necesitaba aprender más sobre aquellos que habían observado el cielo antes que él, aquellos que habían teorizado sobre los misterios del cosmos. Sin pensarlo dos veces, comenzó a revisar los libros antiguos en su observatorio. Sabía que el cuaderno que había encontrado en la biblioteca era solo un punto de partida. Había más por descubrir. Así que, con una rapidez renovada, comenzó a buscar cualquier mención de fenómenos similares, cualquier pista que pudiera llevarlo a comprender la naturaleza del mensaje que había recibido. Horas pasaron mientras Hugo pasaba las páginas de viejos manuscritos, cada uno más oscuro y antiguo que el anterior. Pero mientras leía, algo extraño comenzó a ocurrir. No eran solo las palabras las que lo atraían, sino una sensación de familiaridad en sus textos, como si, de alguna manera, ya hubiera visto estos escritos antes, aunque en otro contexto. Algunos fragmentos parecían resonar con la misma intensidad que la espiral que había observado en el cielo. Había referencias a una luz que no es luz, a una fuerza que trasciende el tiempo, y a puertas que solo los buscadores del conocimiento pueden atravesar. Cada frase parecía confirmarse a sí misma, creando una sensación de inevitabilidad en el aire. El reloj avanzaba lentamente, pero Hugo ya no sentía el paso del tiempo. Estaba completamente absorbido por los textos, como si el universo estuviera guiándolo, mostrándole la información que necesitaba en el momento justo. Fue entonces cuando encontró lo que había estado buscando: una antigua referencia a un evento cósmico conocido como la convergencia estelar. El texto decía que, en ciertos momentos extremadamente raros, las estrellas formaban patrones en el cielo que no eran solo símbolos astronómicos, sino representaciones de eventos mayores, fuerzas cósmicas que interactuaban en niveles más allá de lo visible. La convergencia estelar era un fenómeno que solo ocurría una vez cada 1000 años, cuando ciertas estrellas alineaban sus energías de una manera única. Durante estos eventos, se decía que los límites entre los mundos se desvanecían, permitiendo que el conocimiento oculto fuera transmitido a aquellos con la capacidad de comprenderlo. Y, en esos momentos, algunos elegidos podían acceder al último refugio de las estrellas, un lugar más allá del tiempo y el espacio. El corazón de Hugo comenzó a latir con fuerza. ¿Era este el momento? ¿Era él el elegido para recibir este conocimiento? Las palabras del antiguo texto resonaron en su mente. La convergencia estelar, el último refugio, la espiral de luz que había visto en el cielo no era una mera coincidencia. Era el comienzo de algo mucho mayor, una oportunidad para acceder a un conocimiento que solo unos pocos podían comprender. Hugo no podía negar lo que sentía. Este era su destino, y ahora, más que nunca, debía estar preparado para lo que venía. Capítulo 5. La convergencia estelar. La madrugada ya había comenzado a disipar las sombras de la noche.
pero Hugo no había sentido el paso del tiempo. El descubrimiento en los viejos textos lo había absorbido de tal manera que su mente estaba completamente enfocada en lo que había encontrado. La convergencia estelar era mucho más que un fenómeno astronómico raro, mucho más que una alineación de estrellas. Era, como había leído, un momento crucial en la historia cósmica, donde el tejido del universo parecía entrelazarse de manera especial, permitiendo que ciertas puertas se abrieran. Hugo se recostó en su silla, absorto en el pensamiento. El cuaderno con los antiguos textos, ahora lleno de anotaciones, descansaba sobre la mesa, pero sus ojos seguían fijos en el cielo nocturno a través de la ventana del observatorio. Las estrellas brillaban como siempre, pero ahora se sentía diferente. Cada destello parecía cargar consigo una carga de conocimiento, como si las estrellas mismas le hablaran en un lenguaje que apenas comenzaba a comprender. El texto hablaba de un antiguo grupo de astrónomos y filósofos que habían registrado fenómenos similares en el pasado, pero ninguno de ellos había logrado acceder al último refugio de las estrellas. Según los textos, solo aquellos que eran capaces de interpretar correctamente los signos cósmicos, aquellos que verdaderamente comprendían el universo en su totalidad, podían atravesar la puerta de la convergencia. Y aunque Hugo se sentía a menudo como un simple espectador de los cielos, algo en su interior le decía que él estaba destinado a ser más que un observador. La luz que había visto esa noche no era un simple reflejo de un acontecimiento natural. Era un mensaje, un catalizador para algo que estaba por suceder, algo que solo él podría comprender si seguía el camino trazado por aquellos antiguos sabios. Hugo no tenía duda de que el tiempo de la convergencia estelar se estaba acercando, y con él, la posibilidad de cruzar ese umbral hacia un conocimiento y una comprensión que trascendían las leyes físicas que él conocía. Ellos conocían las leyes físicas que él conocía. De repente, recordó una parte crucial del texto. El refugio no será visible para aquellos que busquen con los ojos, se desvela solo ante quienes busquen con el alma. Esas palabras lo hicieron detenerse. Había estado observando el cielo durante toda su vida con un enfoque científico, calculando trayectorias de planetas, estrellas y cometas, pero nunca había considerado la posibilidad de que la clave para entender el universo estuviera más allá de los límites de su conocimiento físico. ¿Sería posible que el verdadero acceso al refugio no dependiera solo de lo que se ve con los ojos, sino de lo que uno puede sentir en lo más profundo de su ser? Hugo se levantó con decisión y caminó hacia la ventana. De nuevo, las estrellas estaban ahí, brillando sobre él, como si esperaran a que tomara una decisión. La espiral de luz que había visto la noche anterior parecía quedar grabada en su mente, y con ella, la sensación de que el universo le estaba llamando. La misma espiral que había formado un patrón en el cielo era la clave para comprender lo que venía. Pero Hugo también sabía que en este momento no podía seguir observando el cielo como un mero espectador. Necesitaba encontrar el equilibrio entre la lógica de la ciencia y la intuición de su alma. El camino hacia el refugio no solo consistiría en calcular las coordenadas exactas de las estrellas, ni en realizar un análisis técnico del fenómeno. Había algo más que debía hacer, algo que iba más allá de lo racional. Así que con un profundo suspiro, cerró el cuaderno y apagó las luces del observatorio. No necesitaba más datos ni más mapas estelares. En su lugar, se adentró en la penumbra del lugar, buscando el silencio absoluto. Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, y cerró los ojos. La única fuente de luz en la habitación era la que llegaba a través de la ventana, las estrellas resplandeciendo como guías en la oscuridad. Hugo respiró profundamente, intentando vaciar su mente. No pensaba en la espiral de luz, ni en las palabras de los antiguos textos. Solo se permitió estar en el presente, sentir el ritmo de su respiración y conectar con su propia existencia. La ciencia que había aprendido durante años era valiosa, pero ahora se trataba de algo distinto, de abrir su mente y su corazón a la posibilidad de comprender el cosmos de una manera más profunda. Poco a poco, el silencio de la noche se convirtió en algo más. Hugo comenzó a percibir una vibración suave en el aire, como si las estrellas estuvieran susurrando entre ellas. No era una voz, sino una sensación, una corriente energética que parecía fluir a través de todo el universo. Era como si el espacio mismo estuviera respirando junto a él. En ese momento, Hugo comprendió algo crucial. El refugio de las estrellas no era un lugar físico. Era un estado, una forma de estar en sintonía con el cosmos.
Y para alcanzarlo debía dejar de buscar respuestas solo en las estrellas visibles y empezar a buscar dentro de sí mismo. Las estrellas eran el reflejo de la verdad que vivía dentro de su alma. Con esa revelación, una calma profunda lo invadió. El universo, de alguna manera, ya no era algo distante y lejano, sino una extensión de sí mismo. Hugo ya no sentía la presión de encontrar respuestas a través de fórmulas o cálculos. Ahora sabía que debía estar en armonía con lo que lo rodeaba, y al hacerlo, el conocimiento vendría por sí mismo. El resto de la noche transcurrió en ese estado de conexión, en el que todo parecía estar en su lugar. Hugo ya no sentía que estaba buscando algo. Ya no era un simple hombre observando el cielo. Era uno con él, y en esa unidad, entendió que la convergencia estelar no solo traía conocimiento, sino también paz, un entendimiento profundo de lo que significaba ser parte de un todo cósmico. Mientras el amanecer comenzaba a asomar en el horizonte, Hugo sabía que su vida ya no sería la misma. El refugio de las estrellas ya no era solo una leyenda, era una realidad dentro de él, esperándolo para ser vivido. Capítulo 6. El umbral de la verdad. El amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos suaves, desde el azul oscuro hasta un cálido naranja que iluminaba la terraza del observatorio. Hugo se encontraba sentado en el mismo lugar donde había comenzado su meditación, pero ahora no sentía la calma del principio. Había algo nuevo, una especie de pulsación en el aire que lo rodeaba, como si todo el universo se estuviera preparando para un cambio. Aquel estado de conexión que había experimentado durante la noche no se había desvanecido con la llegada del día. Por el contrario, parecía haberse intensificado, como si todo el conocimiento que había acumulado en sus años de estudio comenzara a entrelazarse con algo más grande, más profundo. Hugo se levantó lentamente y miró hacia el horizonte. El sol comenzaba a elevarse por encima de las montañas, y las primeras luces del día le daban al paisaje un aire de suavidad y serenidad. A pesar de la belleza de la escena, Hugo sabía que algo estaba por suceder, algo que no podía ser explicado con palabras, solo sentido. Era como si el universo le hubiera dado una señal, como si las estrellas mismas lo hubieran guiado hacia este momento de comprensión. Durante años, había estudiado la astronomía, había pasado noches observando el cielo, buscando patrones y significados, pero ahora, Hugo entendía que la verdadera sabiduría no residía en los cálculos o en las mediciones, sino en la capacidad de percibir la armonía y la unidad que existían más allá de los límites de la ciencia. Pensó en la espiral de luz que había visto la noche anterior, el símbolo que había aparecido ante él en el cielo. Ese destello no era solo un fenómeno cósmico, era una invitación, una puerta abierta hacia algo que solo unos pocos, aquellos que pudieran ver más allá de lo evidente, podían cruzar. Y para Hugo, esa puerta se encontraba frente a él, no en las estrellas, sino en su propia alma. De alguna manera, sentía que la espiral representaba un umbral, un límite entre el conocimiento superficial y el conocimiento profundo. Había llegado al final de una etapa en su vida, al final de una búsqueda científica que ya no lo satisfacía por completo. Hugo se dio cuenta de que había alcanzado un punto de no retorno. Ya no podía seguir buscando respuestas en los mismos lugares ni de la misma manera. El conocimiento verdadero, el que deseaba encontrar, solo podría alcanzarlo cruzando el umbral que el universo le había mostrado. Decidido a descubrir lo que le esperaba al otro lado de ese umbral, Hugo recogió el cuaderno que había estado usando durante semanas. Había trazado diagramas, escrito observaciones y apuntado todo lo que había aprendido sobre la espiral, pero ahora ese cuaderno ya no parecía necesario. Había llegado al final de la búsqueda que él mismo había comenzado, y por alguna razón, sabía que debía confiar en algo más allá de la lógica y la razón. Salió del observatorio, dejando la puerta entreabierta. Cada paso que daba lo acercaba más a la claridad que tanto había anhelado. El pueblo a sus pies aún dormía, sin saber que en ese preciso instante, en el corazón de la montaña, algo muy grande estaba a punto de suceder. Las calles estaban vacías, y el aire fresco de la mañana acariciaba su rostro mientras caminaba con determinación hacia el antiguo lugar de observación, el mismo en el que la espiral de luz había aparecido la noche anterior. El sol ya estaba alto cuando llegó al claro en la cima de la colina. Los árboles que rodeaban el lugar se mecían suavemente con la brisa, pero había algo extraño en el ambiente, algo que lo hacía sentir más conectado con la tierra que nunca antes, como si todo en el universo, desde las hojas que caían hasta la luz que se filtraba entre las ramas, estuviera de alguna manera sincronizado.
Se acercó al mismo lugar donde había visto la espiral de luz, pero esta vez no la vio. En su lugar, el aire parecía vibrar con una energía palpable, como si algo invisible estuviera a punto de manifestarse. Hugo cerró los ojos y respiró profundamente, recordando las palabras que había leído en los antiguos textos. El refugio no se revela a través de la mirada, sino a través del corazón. Con esa idea en mente, dejó de intentar forzar su entendimiento. En lugar de buscar con los ojos, decidió abrir su corazón. Se sentó en el suelo, en el mismo lugar donde la espiral había comenzado su danza cósmica. Sentía el latido de la tierra bajo él, el susurro del viento entre las hojas. El tiempo parecía detenerse, y por un momento Hugo se sintió completamente en paz. Era como si todo el universo, con sus infinitos misterios, hubiera dejado de ser algo ajeno, algo distante. Ahora él era parte de ello, y el cosmos le susurraba sus secretos más profundos. Entonces sucedió. En un instante, la sensación de vacío que lo rodeaba se llenó de una presencia invisible, una presencia que Hugo percibió con cada fibra de su ser. Era como si el universo entero hubiera abierto una puerta a la cual había llegado a través de su comprensión, su búsqueda y su apertura interior. No era un lugar físico, sino un estado de ser, una comprensión trascendental de la realidad que lo rodeaba. De repente, Hugo no estaba más solo. Aunque no veía nada con los ojos, sentía la presencia de algo mucho más grande que él, algo que había estado esperando para ser descubierto. No podía describirlo con palabras, pero sabía, sin lugar a dudas, que había cruzado el umbral hacia una nueva dimensión de conocimiento. Las estrellas, las constelaciones, los planetas, todo parecía converger en un solo punto. Era como si el universo entero se hubiera alineado en un solo momento, en una sola idea, en un solo suspiro. Y en ese momento, Hugo comprendió que no se trataba de alcanzar un lugar, ni siquiera de entender completamente el cosmos. Se trataba de conectar con la esencia misma del ser, con la energía fundamental que unía todo lo que existía. El refugio de las estrellas ya no era un concepto lejano. Era una verdad interna que siempre había estado dentro de él. Y en ese preciso instante, Hugo se dio cuenta de que la búsqueda no había sido en vano. Había encontrado lo que había estado buscando todo este tiempo. La comprensión de que el universo no era algo que se debía estudiar desde afuera, sino algo que debía vivirse desde adentro. Capítulo 7. La puerta del infinito. La vibración en el aire comenzó a suavizarse, y la presencia que Hugo había sentido en ese espacio se fue disipando lentamente. Sin embargo, algo en su interior había cambiado para siempre. Ya no era el mismo hombre que había llegado a esa colina con dudas y preguntas. Ahora, sentía que las respuestas que había estado buscando estaban dentro de él mismo, esperando ser liberadas, como si un candado se hubiera roto y una corriente de sabiduría hubiera fluido a través de su ser. El sol brillaba más intensamente, iluminando el claro y reflejando su luz en las hojas de los árboles que rodeaban el lugar. Sin embargo, para Hugo, el mundo exterior ya no era el mismo. Cada árbol, cada hoja, cada sombra proyectada por el sol, todo parecía hablarle en un lenguaje que solo él podía comprender. La percepción que tenía de la realidad había cambiado. Ya no se trataba solo de lo físico, de lo visible, sino de una comprensión más profunda, una conexión con lo intangible y lo eterno. Hugo se levantó lentamente y caminó hacia el borde del claro. Miró hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban imponentes, cubiertas de niebla matutina. Cada elemento de la naturaleza le hablaba ahora de manera clara, como si todo estuviera interconectado en un tejido invisible. Los ríos, las montañas, las estrellas y hasta el viento que rozaba su piel formaban parte de una misma danza cósmica. De repente, una imagen apareció en su mente, una puerta que se abría hacia un espacio infinito. Era una puerta que no estaba hecha de madera ni hierro, sino de energía pura. Hugo comprendió que esa puerta no estaba fuera de él, sino dentro. Era la puerta del alma, la puerta que conecta con lo eterno, lo infinito. Lo infinito. Unos pasos más y Hugo se detuvo, casi sin poder creer lo que veía. En el lugar donde había estado meditando, donde había sentido la presencia del universo, había una pequeña figura que no había estado allí antes. Era una especie de luz tenue, una figura que fluctuaba entre las sombras y la luz,
como si fuera una manifestación del cosmos mismo. No tenía forma definida, pero emitía una energía reconfortante, como si fuera una guía. La figura parecía llamarlo, invitándolo a acercarse. Hugo, sin pensarlo, comenzó a caminar hacia ella. A medida que se acercaba, la figura comenzaba a disiparse, pero no de una manera que causara miedo, sino más bien como un susurro en el viento. Era como si esa figura le estuviera revelando algo que no podía ser descrito con palabras, una verdad que solo podía ser comprendida a través de la experiencia misma. Cuando finalmente estuvo cerca de la figura, Hugo extendió la mano, tocando la luz que flotaba ante él. Al instante, un torrente de imágenes y sensaciones lo invadió, como si estuviera viajando a través de dimensiones desconocidas. Su cuerpo y su mente se disolvieron en una corriente de energía cósmica, y por un momento Hugo dejó de ser una entidad separada, individual. Ya no había un yo que lo separara de todo lo demás. Se convirtió en parte del universo, en parte de la creación misma. A través de esa experiencia, Hugo vio el ciclo eterno del cosmos, cómo las estrellas nacían y morían, cómo los planetas se formaban y desaparecían, y cómo toda la vida estaba conectada en una red de energía infinita. No había principio ni fin, solo un flujo constante de transformación y renovación. La muerte no era el final, sino una transición, una puerta a nuevas formas de existencia. La visión fue breve, pero profunda. Hugo sintió que comprendía la naturaleza de la existencia de una manera que jamás habría imaginado. Ya no había más preguntas. La respuesta a todo lo que había buscado, a todo lo que había soñado entender, estaba ahora en su interior. No era algo que se pudiera contar en palabras. Era una experiencia que solo podía vivirse, una verdad que solo podía sentirse. Con un suspiro profundo, Hugo abrió los ojos, regresando lentamente al mundo físico. La figura de luz ya no estaba frente a él, pero la sensación de conexión con el universo permanecía. Al mirarse a sí mismo, Hugo se dio cuenta de que ya no era solo un hombre en busca de respuestas. Había encontrado algo mucho más grande, algo que trascendía las limitaciones de su cuerpo y su mente. El viento soplaba suavemente en el claro, y las primeras aves comenzaban a cantar. El sol ya estaba en su pleno esplendor, bañando el paisaje con su luz cálida. Todo parecía estar en su lugar, todo parecía perfecto. Hugo comprendió que había cruzado el umbral hacia una nueva forma de entender el mundo, hacia un estado de paz y sabiduría que nunca había conocido. Ahora sabía que la respuesta no era algo que se pudiera encontrar en los cielos, en los libros o en las observaciones. La respuesta estaba en vivir, en sentir y en conectarse con el todo, con la esencia misma de la existencia. El refugio de las estrellas no era un lugar al que llegar, sino una comprensión que uno debía alcanzar dentro de sí mismo. Hugo sonrió para sí mismo, consciente de que aunque el viaje había sido largo y lleno de incertidumbres, había llegado a su destino. Y en ese destino había encontrado algo que jamás había imaginado: la paz interior y la conexión con el infinito. Hugo regresó al pueblo al final del día, ya no como el hombre que había dejado su hogar por la mañana en busca de respuestas, sino como alguien que había descubierto la verdad que había estado buscando durante toda su vida. Mientras caminaba por las calles tranquilas, los rostros de los vecinos parecían más familiares que nunca, como si todos compartieran una conexión que él ahora entendía. La vida continuó a su alrededor. Las personas seguían sus rutinas diarias, y el mundo seguía girando, como siempre lo había hecho. Pero para Hugo nada sería lo mismo. El universo ya no era un misterio distante, sino una melodía constante que podía escuchar y sentir en todo lo que lo rodeaba. Había aprendido a escuchar los susurros del cosmos, a comprender las señales que antes le parecían insignificantes. Cuando llegó a su hogar, se sentó frente a su escritorio, donde todo había comenzado. El cuaderno con las anotaciones estaba allí, pero ya no sentía la necesidad de estudiar los mapas estelares ni los diagramas. Lo que había aprendido no se podía poner en papel. Era una comprensión más allá de la mente, algo que solo podía ser vivido en cada respiración, en cada paso. Con una sonrisa tranquila, Hugo cerró los ojos una vez más y se dejó llevar por la paz que ahora habitaba en su corazón. No necesitaba buscar más. Había encontrado su lugar en el universo, y todo lo que tenía que hacer era ser parte de él. La puerta del infinito ya no estaba fuera de su alcance. Hugo había cruzado ese umbral, y ahora
En la quietud de su ser, comprendía que el universo lo había aceptado como uno de sus hijos. Y así, con la mente en calma y el alma llena de luz, Hugo se permitió descansar, sabiendo que, finalmente, había encontrado la respuesta que había estado buscando. Gracias por acompañarme en este viaje. Que la calma y la paz te acompañen siempre. Buenas noches.